¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Continúa la investigación clínica sobre COVID-19, el desarrollo de nuevas vacunas. Pronto vamos a hablar de vacunas de tecnología clásica contra COVID-19, resultados muy interesantes. También sabemos que algunos medicamentos de segundo uso son efectivos parcialmente contra COVID-19, es decir, medicamentos que fueron desarrollados para otras cosas, por ejemplo, para el control de alergias y ese tipo de cosas, de pronto por su mecanismo molecular de acción resultan ser auxiliares en el tratamiento, sobre todo de casos severos. No curan, pero sí reducen el riesgo para las personas que tienen enfermedad severa, y eso siempre es una buena noticia. Y también está el caso de medicamentos que prometían mucho y a la mera hora nada de nada. En varias ocasiones hemos tocado el caso de la ivermectina. Es un medicamento viejo, conocido desde hace ya muchos años. La ivermectina se utiliza desde 1981, fue descubierta en 1975. Es un agente antiparasitario muy efectivo. Puede atacar a muchos tipos de gusanos, de nemátodos y otros grupos de gusanos que pueden llegar a producir condiciones verdaderamente graves. Existen muchos tipos diferentes de infestaciones por gusanos en el mundo, y en algunos casos estas infestaciones pueden producir ceguera, pueden producir efectos graves en el sistema nervioso y sí, pueden incluso matar. Y en cualquier caso disminuyen en mucho la capacidad para que una persona desarrolle su potencial. Hay muchas infestaciones que no matan, pero sí le quitan el sentido de la vida a mucha gente. Afortunadamente hay muchos medicamentos razonablemente buenos, algunos verdaderamente fabulosos, para el control de las infestaciones. Uno de ellos es la ivermectina, al punto de que se encuentra en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Hemos platicado en otras ocasiones de la ivermectina. Hay toda una familia de medicamentos, las avermectinas, a las que pertenece este en particular, que ayudan al control de agentes antiparasitarios. Y bueno, desde hace tiempo, y como consecuencia del entendimiento molecular de su funcionamiento, sabemos que la ivermectina tiene efectos antivirales contra virus de ARN. Acuérdense que un virus es una estructura hueca hecha principalmente de proteínas, que a veces tiene alguna cosilla más encima, otro tipo de sustancias como grasas, etc. Y en el interior encuentra usted algún material genético, encuentra ARN o ADN. El interior de un virus es bastante más complicado que esto que le estoy platicando. Aquí simplificamos las cosas, pero es, metafóricamente hablando, como una especie de jeringuilla natural hecha principalmente de proteínas que encierra en su interior algún ácido nucleico, ADN o ARN. Tanto en el ADN como en el ARN usted puede grabar información que sirve para construir proteínas. A cada bloque de información que sirve para fabricar una proteína se le llama gene. Y bueno, pues las proteínas realizan toda clase de cosas buenas o malas en un ser vivo. Los virus normalmente tienen información genética que le dice a las células invadidas cómo construir copias del virus. Todo esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Los virus pueden tener entonces ADN o ARN. La misma información que graba en el ADN la puede traducir al ARN, y es algo que de manera natural pasa en nuestras células, a veces muchos millones de veces al día en cada una de nuestras células. En los virus de ARN existen ciertas circunstancias que pueden ser bloqueadas por medicamentos como la ivermectina.
Por ejemplo, el ARN del virus, de alguna manera, tiene que llegar hasta cerca del núcleo celular para poder ejercer su efecto, para poder alterar el funcionamiento de la célula y convertirla en una fábrica de virus. Y esto solamente ocurre si las proteínas que se encuentran en la superficie del núcleo celular están operando correctamente. Porque déjeme decirle, hemos comentado en otras ocasiones que en el núcleo, que en la membrana exterior de las células hay muchas proteínas, las famosas proteínas de membrana, de las que depende en buena medida el comportamiento general de la célula. Por ejemplo, el que las células tomen glucosa de la sangre depende del buen funcionamiento de un mecanismo molecular que involucra a varias proteínas que están en la membrana de nuestras células. Si ese mecanismo se descompone, viene la diabetes. Algunos venenos especialmente activos, por ejemplo el veneno producido por la bacteria del tétanos, afecta algunas proteínas que se encuentran en la membrana de algunas células. Entonces usted puede vivir o morir como consecuencia del buen o mal funcionamiento de las proteínas que hay en la membrana de las células. Bueno, el núcleo celular es mucho más chiquito y está metido adentro de la célula. Da la impresión que la membrana del núcleo debería ser mucho más sencilla que la membrana de la célula, que es una burbujita de grasa que tiene clavadas un montón de proteínas, cada una de las cuales realiza alguna función crucial, como las que permiten la entrada de la glucosa en la célula. Pero bueno, la membrana que rodea el núcleo debería ser más sencilla porque no tiene que defenderse de lo que pasa en el exterior de la célula. Pero la realidad es que la membrana que rodea el núcleo de la célula es también muy compleja, también tiene muchas proteínas clavadas en su superficie que realizan funciones cruciales para el buen funcionamiento del proceso genético. Para que la información del ADN se exprese en la célula, para que la célula pueda fabricar las proteínas que necesita para vivir, necesita información que viene del ADN, y esa información grabada en una molécula de ARN tiene que pasar por unos poros especiales que tiene el núcleo celular. Si usted bloquea este proceso, bloquea el proceso de movimiento del ARN dentro de la célula, usted mata a la célula. Y eso es lo que hace la ivermectina. La ivermectina puede, en las dosis apropiadas, bloquear el funcionamiento de una proteína que se llama importina alfa beta 1. Otro día le platico de dónde vienen estos nombres tan peculiares y qué es lo que hace en particular la importina. Es un tipo de carioferina que transporta moléculas proteicas del cuerpo de la célula del citoplasma hacia el núcleo. ¿Por qué eso es importante? Otro día se lo platico. La cosa es que si usted bloquea este proceso, la célula se muere. Si usted bloquea este proceso parcialmente, estorba el proceso de replicación de los virus de ARN. Esto es lo que hace a la ivermectina interesante, o hizo a la ivermectina interesante en la lucha contra COVID-19. Como parte del proceso natural de investigación de la forma en la que funcionan los medicamentos conocidos, algunos investigadores detectaron este efecto, que esta sustancia, la ivermectina, bloquea el funcionamiento de la importina alfa beta 1. Este tipo de investigación es muy común. Una vez que sabe usted que un medicamento es efectivo para resolver un problema de acidez estomacal, resulta interesantísimo ver a nivel molecular qué hace ese medicamento, porque eso le ayuda a entender mejor cómo funciona la molestia, la condición clínica de acidez estomacal, que es de interés desde luego para los médicos, y eso a su vez también le sirve para entender mejor el funcionamiento básico del sistema digestivo y el funcionamiento básico de las células involucradas en el proceso de la digestión. Usted puede llegar a averiguar cosas muy precisas del funcionamiento de celulitas siguiendo el efecto de los medicamentos. De pronto este medicamento por alguna extraña razón cura la acidez estomacal. ¿Por qué?
Se pone usted a estudiar y resulta que bloquea el funcionamiento de esta proteína, resulta que esta proteína es la que hace que se secrete mucho ácido al interior del estómago. Ah, mira, no sabíamos que existía esta proteína. Se pone usted a estudiar esa proteína y resulta que su funcionamiento tiene que ver también con las infecciones producidas por un cierto tipo de bacterias, y de pronto descubre usted que un proceso que por mucho tiempo se pensó que se debía a malos hábitos, como el ser muy nervioso o tomar mucho café o fumar mucho, me refiero a las úlceras estomacales, es en realidad producido por una bacteria. Y de pronto le puede usted otorgar un nivel de salud mucho más alto a la población mundial, porque deja de utilizar tratamientos inútiles contra las úlceras estomacales y empieza usted a utilizar antibióticos, que fue lo que sucedió a finales del siglo pasado. Bueno, hay muchos motivos por los cuales cada vez que aparece un medicamento nuevo, algunos investigadores se ponen a estudiar su mecanismo molecular de funcionamiento. Y como parte de este ejercicio normal, algunos investigadores reconocieron en la ivermectina este efecto, que por alguna razón en células cultivadas en laboratorio bloquea el efecto de muchos virus de ARN. ¿Por qué? Pues se pusieron a estudiar y encontraron el rollo este de la importina. Aparece de pronto la pandemia de COVID-19 y lo que hacen los investigadores especializados es decir, espérate, a ver, aquí entre los trabajos que tengo aquí, mira, aquí tengo un trabajo que hice por otros motivos hace años, que dice que la ivermectina bloquea el funcionamiento de virus en células de laboratorio. Tenemos un problema grave producido por un virus que acaba de aparecer, que es de ARN. Y no sabemos cómo curarlo. Bueno, vamos, ¿por qué no intentamos con este medicamento? La ivermectina ya se ha probado en seres humanos desde hace muchísimo tiempo, se da por millones todos los años, no tiene efectos secundarios importantes cuando se le aplica dentro de lo recomendado por las autoridades de salud. Tiene mucho tiempo que sabemos cuál es el límite de las dosis que podemos dar de ivermectina a una persona sin producirle efectos negativos en su salud. Caramba, es un medicamento que ya sabemos que funciona, que sabemos que es mayormente seguro. No tenemos que pasar por pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 que toman meses. Y es un medicamento que en laboratorio bloquea a los virus como el COVID, como el SARS-CoV-2. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Bueno, este es un razonamiento perfectamente aceptable y varios investigadores se pusieron a trabajar en eso. El problema es que varias personas, por ejemplo un médico conocido, Pierre Kory, se escribe con K su nombre, que es experto en enfermedades pulmonares y por lo tanto que le tocó ver de cerca el desarrollo de la pandemia de COVID-19. El doctor Kory llegó a decir, y de hecho hay incluso por ahí algunos videos en YouTube, etcétera, que la ivermectina era milagrosa, un medicamento mágico contra COVID-19. Y bueno, pues para finales del año pasado ya había recibido más de 1 millón de visitas su video, etcétera, etcétera, y mucha gente empezó a preguntar por la ivermectina de manera natural. De pronto empieza a recibir usted noticias de que un médico competente, talentoso, reconocido, está diciendo que la ivermectina es la supercura contra COVID-19 y es un medicamento que puedo yo comprar en la farmacia sin receta médica. Oye, quiero ver si esto es cierto o no, porque a lo mejor en lugar de pasar el miedo y la preocupación y el encierro que me genera COVID-19, voy y me compro ivermectina en la farmacia, que me sale baratísima, y la tengo a la mano y si me siento mal me tomo unas pastillas y se acaba el problema, ¿no? La realidad es muy diferente. Por eso varios de ustedes nos han pedido que hablemos de la ivermectina y les contestamos que lo haríamos en el momento de tener información objetiva publicada en revistas arbitradas, que por favor nos tuvieran paciencia. Muchas veces pueden pasar semanas o incluso meses entre que algunos de ustedes nos hacen alguna solicitud y nosotros la atendemos, no por flojos o por descuidados, sino porque a veces tarda en salir la información. Lo primero que comenzó a suceder con la ivermectina es que se empezaron a repetir experimentos de laboratorio
con células pulmonares de simio cultivadas en laboratorio, que eran atacadas con virus y luego se les daba ivermectina. Y sí, efectivamente, si la dosis era suficientemente elevada, la replicación del virus se detenía. Pero el problema es que eran no células pulmonares, sino células de riñón, de simio. Las células de riñón también tienen la misma proteína que hay en las células pulmonares y que le permiten al virus fijarse en la célula que va a atacar, solo que las células de riñón de simio son más fáciles de cultivar. Bueno, el caso es que se encontró que para poder dar una dosis suficientemente efectiva como para detener una infección por COVID-19, se tendría que dar una dosis de ivermectina que se sabe que es peligrosa. Habría que exponerse a un serio peligro para la vida por sobredosis de ivermectina para que se comenzaran a detectar efectos antivirales. Como la ivermectina bloquea el transporte de sustancias a través del núcleo, la ivermectina en dosis muy exageradas puede bloquear el proceso de producción de proteínas de una célula, que es esencial para que la célula viva. La célula tiene que estar haciendo eso muchas veces por segundo, el generar proteínas nuevas. Si ese proceso queda bloqueado, la célula puede morir en poco tiempo. Y parece lo que se necesita para bloquear con ivermectina la replicación de SARS-CoV-2 es dar tanta ivermectina que otros procesos celulares, por ejemplo el de producción de proteínas, se detienen. Entonces, no es una buena idea dar ivermectina. Eso fue lo que se comenzó a sospechar hace algunos meses. Apareció un estudio que mencionamos en su momento que sugería un efecto muy ligero positivo de la ivermectina en dosis normales, tan pequeño que no se recomendaba su uso. El problema de ese otro estudio, y esa fue la crítica a la que fue sometido a lo largo de varias semanas, es que no había sido hecho con todos los estándares de un estudio serio. Acuérdese de que un estudio serio debe tomar a un grupo grande de personas, un grupo homogéneo de personas, dividirlo en dos. A un primer grupo le da usted un placebo, a otro grupo le da usted medicamento y ve si el medicamento tiene un efecto. Compara usted el estado de salud general del grupo que recibió el medicamento al grupo que recibió el placebo. Ni la persona que da pastillitas ni la persona que las recibe sabe si lo que está recibiendo es un placebo o no. Usted sabe que de un grupo de chorrocientas personas, en promedio se van a enfermar 50 de COVID-19 dentro de tantos días. De ellos, tantos van a desarrollar caso severo. Bueno, pues en el momento que empieza a detectar COVID-19, empieza a dar ivermectina a unas personas y a un grupo estadísticamente similar no le dé ivermectina y ve si les va de manera diferente. Si al grupo al que le está usted dando ivermectina le va mejor, hay menos casos severos, la gente se cura más rápido, etc., usted puede empezar a concluir que la ivermectina es efectivamente un buen auxiliar en el tratamiento de COVID-19. Acaba de ser publicado un estudio en el Journal of the American Medical Association, es decir, en la revista, fue publicado hace ya tiempo un estudio en la revista de la Asociación Médica Americana. Este primer estudio fue publicado el 4 de marzo de 2021. Y en este estudio se tomaron a 476 pacientes a los que se les dio ivermectina. Eran pacientes de COVID-19 ligero. Y se les comparó con pacientes con características similares a los que no se les dio ivermectina. No hubo diferencia. Si usted toma un grupo grande de personas y les da que tienen COVID-19 ligero, les da ivermectina y luego compare esos datos con gente a la que no se les dio ivermectina, no distingue la diferencia.
Si le presentan los datos de los dos grupos y no le dicen a usted cuál de los dos grupos tomó ivermectina, los dos grupos tienen un comportamiento tan similar que usted no puede distinguirlos. Eso significa que la ivermectina no es un tratamiento efectivo contra casos ligeros de COVID-19. En ese estudio los autores comentan que se necesitarían pruebas clínicas más completas para determinar si ese es el caso para personas que tienen COVID-19 intermedio o severo. La evidencia que se ha generado recientemente, y hay varios comentarios en las revistas científicas recientes, basándose en la experiencia que tienen médicos en áreas de urgencias en hospitales de distintas partes del mundo, sugieren lo mismo para los casos intermedios y graves. La ivermectina no es efectiva contra COVID-19. No ayuda a reducir la severidad de los casos severos, no ayuda a reducir la probabilidad de que las personas con COVID-19 intermedio deriven en COVID-19 grave. Es decir, parece no tener ningún efecto en COVID-19. Esta noticia, bueno, ya habíamos comentado en su momento algo al respecto, viene a complementar algo que se está diciendo en las redes por estas fechas. Si tiene usted paciencia y estómago para andar viendo las necedades que se dicen en distintos rincones del internet, verá que hay varios grupos de youtubers y de personalidades en medios como WhatsApp que siguen promoviendo activamente la ivermectina, que siguen diciendo que la cura ya la tenemos, que no se quiere aplicar porque las farmacéuticas lo que quieren es cobrarnos muy caro algún tratamiento nuevo contra COVID-19, que no quieren que se sepa que un medicamento barato y antiguo, para el cual ya no existe derecho de patente, puede curar COVID-19. Es un buen ejercicio. Si usted va a tomarse la molestia de hacerle caso a las necedades que se dicen en las redes sociales, sería un buen ejercicio contrastar lo que se dice en estos medios con lo que aparece en revistas científicas arbitradas. El problema es que las revistas científicas arbitradas no se promueven ni causan escándalo como lo saben hacer las personas que viven del escándalo. La gente que sabe hacer mucho ruido llama más la atención. El caso de la ivermectina lo que nos dice es que le hace falta a la sociedad moderna, y esto es especialmente importante en las nuevas generaciones, el desarrollar una actitud más objetiva, más escéptica contra lo que aparece en las redes sociales. Probablemente sería un buen tema de enseñanza en las escuelas primarias. El enseñarle a las nuevas generaciones a evaluar objetivamente la información que aparece en las grandes redes sociales. Una clase bien pensada, una buena materia de este tipo, podría hacer mucho por restaurar la objetividad tan fundamental para enfrentar los graves problemas sociales, ambientales y de otro tipo que tiene la sociedad humana en la actualidad. Si alguno de ustedes es profesor o tiene algo que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, por favor tome nota. Sería un buen ejercicio seguir lo que se ha dicho y lo que se dice en este momento sobre la ivermectina y contrastarlo, por ejemplo, con lo publicado en el mes de marzo en el Journal of the American Medical Association. Usted puede encontrar la página web de esta revista como JAMA Network, JAMA y luego la palabra network, todo de corrido, jamanetwork.com.
va a encontrar usted allí la liga a la editorial del Journal of the American Medical Association, por sus siglas en inglés JAMA. Tiene la revista principal JAMA y tiene otras revistas especializadas en otros aspectos de medicina. En la revista principal entra usted y hay una sección de coronavirus. Allí va a encontrar este estudio. ¿Por qué, si tiene la oportunidad, no invita a sus alumnos a hacer un trabajo de investigación en el que comparen lo que se dice en redes sociales, lo que dicen algunos youtubers, lo que se dice en TikTok, lo que se dice en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, con lo que realmente están diciendo los científicos que conocen a nivel molecular a la ivermectina? Probablemente ese ejercicio les enseñará a las nuevas generaciones a tener más cuidado con lo que circula en las redes sociales. Esa podría ser otra de las cosas buenas que podríamos sacar de esta pandemia. Y bueno, mientras tanto, recuerde que hay otros medicamentos que sí funcionan, que sí reducen el riesgo para los enfermos de COVID-19, que ha mejorado mucho la probabilidad de supervivencia de la enfermedad grave, que las vacunas están funcionando al punto de que muchos países están viendo cómo sus salas de terapia intensiva se quedan vacías de enfermos de COVID-19 en algunas regiones. Sí, estamos ganando la carrera a esta enfermedad. Por favor, no pierda la paciencia y no pierda la calma. Hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.